Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante del segundo semestre de la carrera Mecánica, Mención y Mantenimiento en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Extensión Barinas, y en el vídeo de hoy les voy a explicar cómo balancear el siguiente ejercicio de química. Aquí tenemos cobre más ácido nítrico, que serían ciertos elementos, y lo llevamos al producto. Tenemos el producto del nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. Esto lo tenemos que balancear, pero antes de balancearlo tenemos que saber cuáles son los valores de oxidación de cada uno. Cuando un elemento se encuentra solo, sin ningún tipo de combinación, su número de oxidación es 0. Por cierto tipo de normas se estipula que el hidrógeno es 1 y el oxígeno es -2. ¿Cómo hallamos el número de oxidación, el valor de oxidación del nitrógeno? De la siguiente manera. Multiplicamos el 3 con el 2 y ponemos entonces 3 por -2 es igual a -6. Como tenemos el hidrógeno, hará de -1. O sea que lo ponemos aquí. 1. Y nitrógeno es lo que tenemos que hallar y lo vamos a determinar X. Entonces, ya tenemos aquí que esto lo vamos a poner aquí es igual a 0 y entonces escribimos 1 más X menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque estábamos multiplicando estos dos. ¿Ven? Entonces, aquí sumaremos. Entonces, esto es igual a 0. Si despejamos, nos quedaría que X es igual a -6 a más 6 menos 1. Por consiguiente, el valor del nitrógeno sería 5. Al ser 5, lo vamos a ubicar acá. Para ir reduciendo, decimos que todo lo que nos indique el nitrato de cobre nos va a dar el valor de oxidación del nitrógeno igual a 5. Entonces tenemos aquí -2, 5, y todo valor que lo acompañe al nitrato de cobre nos debe de dar un valor de 1. Pero como ese 1 se va a multiplicar por el 2 que tenemos aquí, sería 2 por 1 de cobre nos da 2. Al tener eso, nos venimos y vamos calculando antes de determinar lo que nos va a indicar el valor del monóxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un número que acompañe al oxígeno. Entonces hacemos el siguiente cálculo. Entonces resolvemos. Y entonces se estipula que 2 por 3, bueno, -2 por 3 sería igual a -6. -6 y 5 que tenemos de nitrógeno nos dice que da -1. El -1 lo vamos a multiplicar por 2, lo que nos da igual a un valor de -2. Y como el cobre vale 2, esto significa que nos tiene que dar 0. Y como el oxígeno es -2, determinaremos que el nitrógeno es 2. Aquí en el agua se estipula que el hidrógeno es igual a 1 y el oxígeno a -2. Y de aquí procedemos a calcular, a determinar qué valor de oxidación tiene cada elemento. ¿Qué elemento o qué producto ganó o perdió electrones? Ok, vamos a determinar los valores de cobre, de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno del lado de los elementos, o sea, el cobre y del ácido nítrico. Tenemos que el cobre vale 0. Tenemos el hidrógeno que vale 1, el nitrógeno, vale 5 y el oxígeno vale -2. Entonces ahora vamos a ver el lado de los productos, donde tenemos que el cobre
va a ser, vale 2. El hidrógeno, sacamos la cuenta, vale 1. El nitrógeno vale 5. Vale, aquí tenemos el 5 y aquí tenemos el 2. Y vamos a tomar en cuenta el 2. ¿Por qué? Porque significa que perdió electrones. Y el oxígeno sigue con su menos 2. Entonces, como vemos que el cobre ganó electrones, tenemos que hacer cierto tipo de balanceo y como el nitrógeno perdió, tenemos que hacer lo mismo. Entonces decimos aquí, el cobre 0 es igual acá, cobre más 2 más 2E menos. Y aquí N, tenemos N más 5 más 3E menos, o sea que perdió 3 electrones, y la llevamos a, aquí sería N más 2. Una vez que tenemos esto, tenemos que igualar esto, igualar el número de electrones para poder cancelarlo. Significa que aquí vamos a poner un 3 y aquí abajo vamos a poner un 2. ¿Ven? Entonces, una vez determinado esto, se procede a calcular. Entonces decimos que tenemos aquí 3 cobre 0 más N más 2N más 5 más 6E menos. Esto nos lleva entonces a decir 3 cobre más 2 más 6E a la menos más 2N más 2. Como tenemos dos valores iguales, si alguno de estos valores pasa al otro lado, nos daría uno positivo y otro negativo, lo que nos indica que esto se cancela. De modo que en donde tengamos cobre y donde tengamos aquí el nitrógeno, se debe de reemplazar estos valores, el 3 y el 2, en los elementos y en nuestro producto aquí escrito destinado. Una vez hemos determinado los coeficientes estequiométricos, reemplazamos. Entonces decimos 3 cobre más, como aquí tenemos un nitrógeno, ponemos 2 hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Aquí lo llevamos. Aquí tenemos otro cobre, por lo tanto va otro 3. Cobre, nitrato, 2 más, aquí sería 2N o más el agua. Una vez ya tenemos escrito esto, vamos a volver a ver qué cambió, qué no cambió, como tenemos los números. Entonces copiamos el cobre, el hidrógeno, el nitrato y el oxígeno en cuanto a los elementos. Entonces vemos, el cobre tiene 3, el hidrógeno tiene 2, el nitrógeno tiene 2 también, y el oxígeno tiene 6. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es igual a 6. Entonces ahora vamos a evaluar el otro lado. En el otro lado vemos que tenemos el cobre nos vale 3. ¿Por qué 3? Porque aquí tiene el 3 delante.
Entonces, el hidrógeno seguiría valiendo 2, que es lo que tiene ya propiamente dicha el agua. Entonces vamos a ver cuánto hay de aquí del nitrógeno. Aquí tenemos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2. Entonces aquí tenemos el 3 que multiplica al nitrógeno, al cobre y al mismísimo oxígeno. Y si vale 3 y 2 llevamos 5. Pero 2 por 3 serían 6. Entonces decimos que 6 más 2 son 8. O sea, nos falta nivelar este lado de acá para poder elevar el nitrógeno. Entonces, en cuanto al oxígeno, hacemos la multiplicación. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 más 2, 20. Y 1, 21. O sea que también tenemos que alterar el oxígeno. Pero bueno, vamos primero a evaluar el nitrógeno. Aquí nos hace falta. Por lo tanto, este 2 se quita y se reemplaza con el 8. Esto nos indica que tanto el nitrógeno como el hidrógeno van a cambiar. Entonces tenemos aquí 8 y 8. Y el oxígeno, 8 por 3, 24. O sea, tenemos otro cambio aquí. Ahora nos toca nivelar el hidrógeno de este lado y el oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Agregando aquí un 4. Teníamos 21, porque este valía 1, pero ya que este se multiplica por 4, tendríamos aquí el 24. Y en el hidrógeno, 4 por 2, 8. Lo que significa que ya tenemos ya teniendo todos estos valores, nos veríamos que tenemos tanto los elementos como el producto balanceado. Espero hayan entendido toda esta explicación. Muchísimas gracias por su atención.